Esta sonrisa tiene una causa necesaria y es que hoy me acompaña uno de mis alumnos más jóvenes, Fernando Carvajal, abogado, economista y auditor. Fernando, muy bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias, Paloma, querida profesora. Estoy encantado de que me hayas invitado a este foro del alegato. Estoy dispuesto a contestar a las cuestiones que puedas plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eres experto en temas de falsificación de cuentas anuales. Has escrito un artículo importante, estás a punto de publicar otro. Es una cuestión interesantísima. Todos hemos seguido con estupefacción el caso Pescanova, ¿no? ¿Quién no ha comprado un producto Pescanova? Entonces, yo te preguntaría, por favor, ¿nos podrías hacer una valoración del caso Pescanova, que todavía además está pendiente de recurso? Pues sí, efectivamente ha sido un caso muy llamativo, tanto en el mundo empresarial como en el mundo profesional de la auditoría. Nunca se había se había producido una sanción de tanto importe y de tanta relevancia. Eh, bueno, para explicar un poco el caso Pescanova había que recordar lo que son las cuentas anuales. Las cuentas anuales normales, no las falsificadas, pues como sabemos, es un conjunto de documentos que representan lo que se llama la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de las empresas, donde de alguna manera, dicho en lo más paladino, pues hay que valorar lo que se tiene y lo que se debe, y por diferencia ese patrimonio, y además esa valoración hay que hacerla de acuerdo con unas reglas que se han puesto de acuerdo en el mundo contable, que son los llamados principios de contabilidad generalmente aceptados, que en España están acuñados tanto en el Código de Comercio como en la Ley de Sociedades de Capital y en el Plan General de Contabilidad. Pero esas cuentas anuales que tienen que representar esa imagen que decimos, no pertenecen, digamos, a la intimidad de los propietarios solamente. Esa información tiene una trascendencia social, es decir, en la información que contienen esos documentos están interesados no solamente los propietarios, también están interesados todas las personas que tienen relación con la empresa, tanto los inversores, los empleados, los bancos, los clientes, los proveedores, que de alguna manera quieren conocer efectivamente para tomar su decisión de relacionarse con la empresa, efectivamente todos los aspectos del patrimonio y de la actividad de la empresa. El caso Pescanova, el fallo del Supremo, perdón, el fallo de la Audiencia Nacional, se le condena por varios delitos. Bueno, lo más importante es el falseamiento de las cuentas, es decir, porque no presentan adecuadamente la situación patrimonial, y además por estafa agravada. En un concurso de delitos que yo entiendo que son de otro tipo medial, porque para hacer la estafa lo que hicieron, según el tribunal, es falsificar las cuentas, que es lo que fue lo que engañó a los inversores en aquella ampliación de capital del año 2011, y que las cuentas no estaban bien ni en las anteriores del 10 ni en las del 12, creo que son las fechas. Efectivamente, también al tiempo que se resalta la condena a la sociedad y sobre todo también a prisión a los administradores, concretamente al presidente del Consejo de Administración, se le condena a 8 años. Se le condena al auditor, que es lo llamativo, por lo que decía antes, de la importancia, además, de unos 132 millones de euros. Pero hay que pensar que la sentencia tampoco está muy clara, en el sentido de que parece ser que lo que hace el tribunal es manifestar una connivencia del auditor con los administradores para perjudicar a la sociedad. Es decir, manifiesta una intencionalidad no solamente de los administradores, sino también de los auditores. Y eso es lo que llama más la atención, aparte de la cifra de la sanción. Los auditores sabemos que tienen una limitación en su trabajo, no son capaces, no tienen capacidad, ni más grandes en firma, para revisar todas y cada una de las transacciones que se producen en una empresa a lo largo del año. Tienen que hacer una serie de pruebas, muestreo aleatorio,
tiene que hacer una serie de confirmaciones, pero no llegan a poder saber todas las operaciones y las acciones que ha hecho. Es lo que se llama en auditoría obtener una seguridad razonable de que las cuentas no contengan errores importantes y sobre todo irregularidades, manipulaciones, etcétera. Por lo tanto, no es que es disculpar al auditor, pero eso el tribunal supongo que lo habrá tenido en cuenta, que efectivamente el auditor tiene esa limitación. Y luego que hay que es el argumento que han utilizado en su defensa los auditores, que les han engañado. Efectivamente, en el trabajo del auditor se termina, un paso antes del informe, se termina con la obtención de lo que se llama una carta de manifestaciones que hace la propia sociedad, en la que ratifica que el contenido de las cuentas que le entrega al auditor para su verificación contienen todos los elementos del patrimonio, todos los activos, todos los pasivos, todos los gastos y todos los ingresos. Es decir, que si el administrador al firmar esa carta está diciendo una cosa que no se ajusta a la realidad, está mintiéndole al auditor. El auditor se ve engañado, que es el argumento que ha presentado el BDO en su defensa o que anuncia que va a presentar en su defensa. Has mencionado la forma en la que aparece, en este caso, el delito de falsificación de cuentas anuales. Dices que en un concurso medial suele ser lo habitual, entiendo, va siempre acompañado el delito de otro y es el medio a través del cual, ¿no?, se Claro, consigue. sí. Va fundamentalmente también acompañado al de administración desleal del 252 en su nueva redacción, que efectivamente normalmente se ha hecho unas cuentas falsas y como consecuencia de una administración desleal. Efectivamente, puede ser la base, sí. Has mencionado también, es interesantísimo, ¿no?, la condena a los auditores yo creo que aquí también la novedad es la condena a las sociedades, a las personas jurídicas, ¿no?, Sí. tanto a Pescanova como a los auditores. Tienen que satisfacer además unas penas de multa importantes, afrontar una responsabilidad civil altísima, porque estamos hablando de millones de euros. 160 millones, me parece que es la última Bueno, cifra. ¿y qué opinión te merece este fallo? Te voy a preguntar la opinión personal. Bueno, es curioso, es decir, profesionalmente para los auditores ha sido curioso porque, ya te digo, no se había dado nunca una sanción de esa importancia, pero lo que más llama la atención y quizá que sea lo criticable en el fallo es esa asociación que hace el tribunal de la intencionalidad igual, tanto por los administradores como los auditores. O sea, el tribunal dice, no, los auditores también querían perjudicar a un tercero, también quería perjudicar al inversor que acudió a la ampliación de capital. Eso sería más complicado de entender. Efectivamente. De hecho, bueno, ya para, ya para terminar, en relación con los auditores, diría, ¿no?, podemos decir que hoy en día es difícil eh, condicionar efectivamente un informe de auditoría en estos términos. ¿Son los auditores ahora, 2021, después de todo lo que hemos vivido, más independientes que nunca? Bueno, yo soy auditor de cuentas, además de abogado y de economista, ya lo sabes. Por eso a lo mejor no me dejo llevar por la pasión, pero los auditores creo que antes y ahora, y yo creo que en el futuro, siempre han sido independientes, siempre han empezado, aparte de que las normas por las que tienen que funcionar y las que tienen que ajustarse su procedimiento, está muy tasada en la ley de auditoría la incompatibilidad del auditor. Por ejemplo, y ahora con el reglamento recientemente aprobado todavía se ha ajustado más esa exigencia de la imparcialidad. Por ejemplo, no se puede ser al mismo tiempo auditor y abogado del mismo cliente, no se puede ser auditor y consultor del mismo cliente, por supuesto no se puede introducir en la gestión de la empresa y ni siquiera, por supuesto, también en el registro contable de la empresa. Y yo creo que sí, que desde pequeñitos a los auditores se educa a esa independencia. Yo me acuerdo cuando era pequeño y empezaba en esos temas de la auditoría, las
los directorios de las guías telefónicas, un auditor no podía ponerse con una letra más grande que el otro. Si tú estabas trabajando desplazado en una empresa, en un despacho, y te llamaba tu madre por teléfono a la oficina, no se le decía el número de teléfono que tenía que llamar para contactar con su hijo, sino que le decía simplemente que recogían el aviso y que ya le llamarían. ¿Para qué? Para no dar información a una madre que no tenía que ver de dónde estaba su hijo trabajando y qué empresa era cliente de la firma donde trabajaba su hijo. Ese tipo de exigencias que parecen anecdóticas te da un poco la sensación del ambiente de confidencialidad, de independencia, de seriedad del trabajo del auditor. Yo creo que sí, que es una impronta la independencia del auditor. Bueno, puede haber casos que ya los hemos visto en la práctica que no se ha cumplido, pero son en relación con los numerosísimos casos de informes de auditoría que se hacen en España y en el mundo entero, es una porción muy pequeña. Hace Aunque mucho algunos ruido. tengan interés periodístico como los que Exacto, llaman es el que libro hacen y mucho llaman la atención. ruido, exacto, hacen mucho ruido en los medios de comunicación, pero luego estadísticamente son muy residuales. Eso pasa con la auditoría, pero bueno, también en otros sectores, como sabemos, ¿no? Es la fuerza de los periódicos y la fuerza en general de la prensa. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar en El Alegato. Es un placer Encantado, escucharte. encantado. Y Profesora, te añoro, como decían en las poesías antiguas. muchísimas gracias, de verdad. Porque me rejuvenezco al recordar aquellos tiempos. Sí, sí, un grandísimo alumno y ahora excelente abogado, que es la meta, ¿no? Al final siempre. Muchas gracias. Enhorabuena, enhorabuena, Fernando. Muchísimas gracias, Un muchísimas saludo. gracias. Un saludo, Fernando, y nos vemos en la próxima edición del Alegato muy pronto. Muchas gracias.